Pedagogía, un espacio de reflexión con un ingrediente social y participativo. Somos estudiantes de formación del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima. En el día de hoy estaremos abordando dos temas importantes: método Sudbury y ética de la liberación. En el marco de la asignatura Ética y Valores del Educador, a cargo del docente José de Arco. Me acompañan en el set para poder profundizar un poco acerca de este tema Noris Ochoa, Vanessa Baradei, Susana Peralta y Gloria Bejarán. Les dejo en compañía de mis hijas. Bueno, estamos aquí reunidos en esta mañana porque queremos compartir un tema bastante interesante e innovador para nosotras, como es la ética de la liberación, que si bien es cierto, parte de la filosofía de la liberación planteada por el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel en los años 70, para quien la ética ocupa un lugar trascendental, un lugar importante, a la que él llama la primera filosofía, y que toma como punto de partida la vida humana. Para ampliar un poco acerca de este tema, hemos querido retomar ciertos aspectos considerados tanto como por Dussel como por Freire e incluso por la misma Adela Cortina, donde ellos resaltan que lo fundamental en la educación de hoy en día y de la sociedad que está por emerger es la transformación y no la inclusión. Pero entonces valdría la pena a nosotros preguntarnos por qué se habla de una transformación, de una ética de la liberación. ¿A qué se están refiriendo ellos? Sería interesante conocer un poquito lo que piensan estos filósofos. Muy bien, Gloria, pues buenos días. Según Dussel, dice que en Latinoamérica pues aún encontramos un ser que no ha podido expresar lo que en realidad es y que aún no ha podido crear una identidad propia. Es aquí entonces donde él implanta lo que es la ética de la liberación, en donde dice de que el ser es capaz de respetar la individualidad del otro y que busca de pronto romper esos modelos que ya están establecidos en nuestro continente, ¿sí? Y que nosotros seamos innovadores de nuevas ideologías, ¿sí? Y que de esta manera pues podamos implementarlas. Ok, o sea que lo que busca básicamente es una ruptura de ese pensamiento que anteriormente se tenía, que eran los europeos quienes tenían el derecho de filosofar, dejando de un lado a culturas como la de nosotros, ¿cierto? Y hay otros autores que también apoyan la ética de la liberación. Pues sí, él es uno de los pilares, ¿sí?, que mantiene este pensar, pero también tenemos a dos filósofos importantísimos como lo es Paulo Freire y Adela Cortina. Mi compañera acá pues tiene más información sobre lo que corresponde a Paulo Freire, entonces bueno, Paulo Freire aborda la ética de la liberación a partir del humanismo crítico emancipador. Él considera que es un proceso que exige transformación, modificación de la realidad, siendo esta una forma de experimentar lo que significa ser persona, es tomar conciencia de la plena humanidad. También lo aborda desde un realismo esperanzado. Para Freire, dice que el ser humano debe partir de la realidad, del contexto, debe ser un crítico del aspecto socioeconómico, del aspecto político, de todo lo que le rodea, para así lograr una transformación y que solamente no basta la esperanza de esa transformación, sino que esa transformación hay que hacerla real a través de hechos, de acciones que lleven a un cambio a ese mundo, en este caso al continente latinoamericano. Otro aspecto importante que Freire retoma es el acto del conocimiento. Para él, el diálogo es el centro del proceso pedagógico. Permite el encuentro entre las personas de este con el mundo. Ok, interesante. Bueno, me llama la atención que ellos hablan acerca de un aniquilamiento de las estructuras económicas, políticas y socioculturales de dominación. Esto también lo enfatiza Adela Cortina. Sí, claro, lo podemos ver en cuanto ella habla sobre la ética de la liberación que le exige a los países latinoamericanos un cambio personal,
un cambio sociopolítico y radical, un cambio en el cual nos inste a liberarnos de toda situación de opresión, lo cual también habla Dussel cuando habla ya directamente de lo que es la pedagogía de los oprimidos. ¿De acuerdo? Nos pide ya directamente que salgamos de ese estado de paradigmas que nos trajeron directamente cuando nos colonizaron. Nos piden de que ya seamos y creemos nosotros nuestra propia individualidad, nuestra propia manera de pensar autónoma y desarrollemos cada quien y seamos capaces de filosofar por nosotros mismos. Ok, interesante. Entonces, ¿sería posible o es posible hablar en Latinoamérica de una ética de la liberación? Yo pienso que se hace posible ese cambio de la ética de la liberación en cuanto el hombre latinoamericano reconozca que es un ser oprimido, que vive en la miseria, que no se le hace justicia. Entonces, cuando él descubra eso, a través de una dialéctica de la dominación, él va a pensar en esa opresión. Entonces va a tener un pensamiento filosófico transformador. Entonces va a querer cambiar ese entorno, esa situación de opresión, de injusticia, de miseria, por una vida mejor, donde él se logre desarrollar integralmente. Sí, o sea, surge una pregunta interesante. ¿Se podría hablar que aún en estos tiempos estamos bajo presión y bajo el yugo de alguna nación, puesto que ya no estamos en los tiempos de cuando llegaron los españoles, pero aún estamos bajo dominio? Bueno, inicialmente yo podría decir de que sí, de quizás no de esa manera tan impregnada o por decirlo así, tan comprimida en la que estábamos antes, pero aún lo hacemos porque no somos capaces nosotros mismos de crear una nueva ética en la cual, o una nueva corriente filosófica en la cual cada quien sea libre. Actualmente lo tenemos. Incluso aún seguimos metodologías, seguimos paradigmas que ya vienen implantados en nuestro continente, ¿sí? Y qué importante sería que nosotros como seres reconozcamos, como decía mi compañera, esa habilidad que tenemos de filosofar, porque sí lo podemos hacer. Ok, y es que cuando ellos hablan acerca de una transformación, lo hablan en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural y también en el campo pedagógico. En cuanto al cambio pedagógico, hablemos un poquito acerca de un método que también es innovador, que no sé si podríamos relacionarlo con lo que es la ética de la liberación, el método Sudbury. ¿Qué es el método Sudbury? Bueno, actualmente el método Sudbury se basa o tiene como dos premisas, que es en sí la libertad educativa y la gobernación democrática. ¿De acuerdo? También nos podemos basar en eso, en algo que dice Adela Cortina, en lo cual indica, lo tengo por acá un poco anotado, que es la importancia de explicitar los mínimos morales de la sociedad democrática que debe transmitir, que son los principios, valores, actitudes y hábitos. Es decir, debemos de inculcar lo menos posible eso en las personas para que cada quien lo desarrolle conforme como lo desee. ¿De acuerdo? También lo podemos decir ya directamente de que hay que tener una clara idea, ya tal vez, de que no responde o no puedes responder a todas las aspiraciones que compondrías una moral de máximo, pero que es precio que hay que pagar y comprender al ser transmitidas por todos. O sea, no siempre podemos ser ya directamente los transmisores, sino que debemos de dejar de que cada quien desarrolle su propia corriente o su propio ser. Ok, muy interesante esa propuesta. Entonces, el método Sudbury, no sé, nos interesaría a las que estamos aquí presentes, a los televidentes, a las compañeras de la Universidad del Tolima que nos ven, saber cuáles son algunas de estas características que posee el método Sudbury. ¿Por qué es un método diferente? ¿Qué características tiene? ¿Por qué es diferente a los otros métodos que se han implementado hasta el momento? Es diferente porque el niño aprende según sus intereses, ¿sí? La institución no tiene un currículo establecido. Se trabaja en proyectos, pues el niño siempre está leyendo, está jugando, está observando, ¿sí? Mantiene una serie de recursos donde él puede palpar, tocar. No se evalúa a los estudiantes, no hay una evaluación
establecida o impuesta que hay que hacerle a los niños. Tampoco se prepara un informe, pues el rol del padre, si le interesa saber cómo va el alumno en cuanto a la información, él simplemente pues se acerca al docente, ¿sí? Y se le da información sobre el comportamiento o el tipo de aprendizaje que ha logrado el niño. Ok, interesante. Pero ¿será que el método Sudbury como tal se podría implementar, digamos, en una institución educativa en la cual nosotros laboremos? Valdría la pena entonces preguntarnos en qué medida y bajo qué parámetros sirve como paradigma al educador contemporáneo precisamente el método Sudbury. Yo pienso que depende de la concepción que se tenga del estudiante. Si el educador contemporáneo mira al estudiante como un ser activo, capaz de crear su propio conocimiento a través de los espacios que se le brinde, a partir de diferentes opciones, donde él pueda explorar, donde él pueda descubrir, donde él pueda nutrir su espíritu, asimilar los conocimientos. Entonces yo creo que se hace posible en ciertos aspectos, no en el sentido estricto de la palabra decir que una escuela Sudbury va a ser aplicada, o el método Sudbury va a ser aplicado de lleno en una institución, en el caso de nosotros acá en Latinoamérica, que se lleve a plenitud, sino en ciertos aspectos. O sea, según lo que yo entiendo, perdón que le interrumpa, que usted dice es que tal vez ciertos aspectos, pero como tal el método, refiriéndonos o contextualizando al lugar donde nosotros trabajamos, no lo podríamos implementar. Como método, llevarlo nosotros. Implementarlo en esa institución no podríamos, sino ciertos aspectos del método. ¿Por qué? Bueno, ya en ese caso tenemos que tener en cuenta, primero, de que tenemos que ser cabecillas de cierto proyecto, porque no podemos, en ese caso, como docentes, no podemos porque la sociedad no nos permite. En realidad, actualmente la sociedad latinoamericana tiene planteado algo y como un currículo, a lo que actualmente el método Sudbury no existe. Entonces, por ese pequeño paradigma, no nos permite a nosotros ya directamente implantarlo. Podemos escoger algunas cosas ya directamente como es el desarrollo propio del niño, pero en sí implantarlo en una institución no nos permitirá porque nuestras cabezas, o por decirlo así, superiores no lo dejarían, básicamente. Ok, o sea, al menos que se cree una escuela con el método Sudbury, ¿eso sí sería posible? Es correcto. Así es. Pero yo pienso que es importante retomar a Freire en este caso, porque es que cuando nosotros leemos los escritos de él te está invitando a que reflexionemos, a que nosotros no copiemos métodos, no copiemos teorías, no copiemos, sino que hagamos una reinvención de lo que él nos presenta. O sea, ¿qué pasa? Debemos contextualizarnos. Si nosotros nos contextualizamos, vamos a crear nuestra propia escuela acá en Latinoamérica. De pronto no se llamará Sudbury, pero tendrá el nombre ideal según las condiciones, los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes. O sea que si nosotros cambiamos de mentalidad, nosotros como docentes podemos arriesgarnos a crear una escuela Sudbury. Crearla. A implementarla acá en nuestro contexto. Exacto. Pero nosotros como tal, llevar el método también sería como que un riesgo nosotros a correr, por lo que decía acá la compañera Vanessa, puesto que nosotros estamos como docentes y ya eso implicaría volarnos ciertos conductos, sí, porque cada colegio tiene su propia metodología, su propio modelo pedagógico, y quizá lo van a ver como una rebeldía de parte de nosotros, pero sí arriesgarnos, incluso precisamente lo dice Dussel, él lo que busca es transformar nuestra ideología, ¿sí? Y que sí somos capaces de hacerlo. Sí somos. Interesantes los aportes suministrados por nuestras compañeras del CIPAS. Cabe destacar como aspecto importante que Dussel habla acerca de la gran importancia que hay en realizar cambios radicales en América Latina, a lo cual Cortina también expresa que esos cambios deben de ser de una manera personal y de una manera sociopolítica, incluyendo a la educación. La verdadera revolución educativa consiste en tener una visión global, una visión
integral y multidimensional como lo explica Freire. De esta manera tendríamos una educación que suma, no una educación que resta o que divide. En cuanto al método Sudbury, es interesante saber que puede ser aplicado en nuestro contexto, utilizando nuestra creatividad, utilizando algunas estrategias y herramientas pedagógicas. Podríamos también utilizar otro tipo de métodos, como por ejemplo el constructivismo y el conductismo, que buenos resultados han dado en nuestro medio. Agradecemos la oportunidad de poder mostrar nuestro talento, de mostrar nuestros conocimientos, interrelacionarnos con las personas de la Universidad de Tolima y de esta manera expresar nuestra gran motivación que tenemos para realizar los proyectos. Muchas gracias y los esperamos ver en otra oportunidad.